Creo que es momento de darle los buenos días, la bienvenida a Dalul Ordey, una mujer que estoy muy seguro que en su época de adolescencia, de niñez, jugó mucho ya. Buenos días, Dalul, ¿cómo Buen estás? día. Yo era fanática del jazz y yo tenía un trucamano pintado con pintura en el patio de mi casa. Mi mamá lo tuvo que borrar, pues yo me iba a desaparecer dando brinco ahí. Pero tú eres una privilegiada. Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada y bueno, pues parte del equipo de Neurotraining. Y hoy estaremos hablando sobre, los muchachos, los adolescentes y los jóvenes en estos tiempos de cambio. Así es, Rey. Tú sabes que en estas 2 semanas me llamó mucho la atención que he recibido en consulta una gran cantidad de jóvenes que han sido llevados por sus padres, porque obviamente ellos no van a ir por voluntad propia, precisamente por eso, porque han tenido a partir y a raíz de esta nueva realidad una serie de cambios a nivel conductual, a nivel actitudinal, a nivel de estado de ánimo, que ha preocupado a muchos padres. Entonces, ahí pues entender y ver cómo nosotros podemos desde nuestro rol como guías de estos jóvenes poder ofrecer y poder establecer un entorno y unos acuerdos de manera que podamos ayudar a mejorar esta situación. Algunas de las principales situaciones que reportan los padres es que tienen cambios bruscos de humor, impulsividad, irritabilidad. Así hemos estado todos un poco en un momento, pero imagínense un adolescente cuyo cerebro requiere de manera natural por el propio proceso y etapa de desarrollo en que se encuentra una carga importante de adrenalina y de dopamina y de sentimiento de satisfacción, que no pueda desarrollar aquellas actividades que le permiten tener esa descarga bioquímica que le hace ese sentimiento de bienestar. Entonces buscan herramientas alternativas para eso, que a lo mejor no son mucho de la aceptación de los padres. Entonces, hay también el tema de la inconstancia. Estoy en la clase, pero es como si no estuviera. Me atraso con los trabajos. No quiero colaborar en la casa. Y ahí entra un tema importantísimo. Fíjate, tú mencionabas ahorita que los tiempos difíciles crean grandes hombres, pero no sé si has visto que hay por ahí una frase que dice: tiempos difíciles producen hombres fuertes producen tiempos buenos que crean hombres débiles, y hombres débiles crean tiempos difíciles. Y Entonces, ahí se repite el ciclo. ahí se repite el ciclo. Entonces yo creo que ahora, de alguna manera, estamos ante una situación difícil donde hemos tenido que aprender a ser fuertes, pero que no hemos podido y no transmitimos esa resiliencia, esa fortaleza a nuestros hijos, que son quienes tienen que afrontar eventualmente eso. Y me decían, no, es que él está muy cómodo, tú lo ves que se va a graduar, tú lo ves que no tiene ningún plan. Y yo le dije, ¿y usted le ha dado alguna responsabilidad en algún momento? No, su responsabilidad era estudiar. No, es que la responsabilidad de una persona no es solo estudiar. Claro. Si bien es cierto que es el elemento importante, usted forma parte de un entorno familiar, de un entorno social, y necesita tener otro tipo de elementos que fortalezcan esa capacidad de afrontamiento, que es lo que hemos visto que se ha tambaleado. ¿Por qué? Porque ese muchacho nunca tuvo una responsabilidad de sacar una basura, de limpiar un patio, de organizar un closet, de fregar un par de veces a la semana. Entonces, ahora que estamos nosotros ahogados hasta aquí, queremos que se haga lo que nunca se hizo en 15 o en 20 años antes. Correcto. Entonces, es hora de que empecemos, los que tienen niños más pequeños, jóvenes tempranos, y ya los que están más avanzados, de que empezamos a quitarle un poco la alfombra y sacarlos de ese confort, porque entonces ese confort lo que no les ha ayudado a desarrollar esas herramientas para enfrentarse a este tipo de situaciones. Entonces, ahí entra otro tema importante. Ahora, los mecanismos compensatorios para esos elementos se han centrado en dormir, en la televisión y en una queja que ha sido recurrente,
el uso de juegos electrónicos. De los videojuegos. Entonces, el juego electrónico ha venido tú lo ves que tienen un ojo en el lado de la clase y otro ojo y la atención en otra cosa. Entonces, ahí entra que nosotros como padres debemos empezar a hacer y a articular para mejorar estas situaciones. Lo primero es entender que cada uno de nosotros afronta emocionalmente la situación de manera distinta. Ahora hemos tenido una hiperconvivencia familiar. De repente nos veíamos un par de horas al día de manera somera y ahora tenemos que convivir todo el tiempo. Entonces pasamos de 0 a 100 en nada, sin tener y sin articular adecuadamente ese estilo de convivencia. Si bien es cierto que hay espacios donde tiene que haber ese proceso interfamiliar de todos, también tiene que haber espacios para la individualidad y para la intimidad de cada miembro de la familia. Algunos van a exigir más cercanía, otros van a exigir más distanciamiento por la propia naturaleza de cómo es. Usted mismo el que tiene varios hermanos sabe que hay uno que todo lo cuenta, que todo lo habla y que no se calla. Hay otro que es un callado que no dice nada. Exactamente. Hay otro que es término medio. Entonces, en toda la dinámica familiar hay un poco de todo. Entonces, la idea es que ese espacio familiar pueda tener oportunidades para cada uno de esos elementos. Entonces, algunos tips importantes para poder empezar a mover, a sacarle la alfombrita de comodidad y a poder ayudarnos y ayudarlos a que puedan manejar esta situación que va a ser le llamé situación de cambio porque ya hemos hablado demasiado de pandemia y de COVID. Sí, es una situación de cambio como cualquier otra que se puede dar en el proceso de vida del ser humano. Ahorita usted sale y está en la universidad, o hay estudiantes, jóvenes que entraron a la universidad y nunca han pisado el campus de la universidad, porque entraron bajo este contexto. Entonces, parte 1, organizar el día y organizar el entorno. Su habitación es suya, su espacio es suyo, pero aunque sea suyo, aquí hay unas normas que dice que la ropa se tiene que poner en el hamper cuando está sucia, que cuando está limpia se tiene que colgar y guardar en la gaveta, que esa cama que usted duerme tiene que arreglarla y tiene que cambiarla. No puede ser que usted se levante y en la noche se acueste y tenga esa cama, el mismo revoltillo de las 8 o de las 9 de la mañana cuando usted se despertó. Entonces, eso es un tema no solamente de responsabilidad personal, es un tema de responsabilidad familiar y que yo siempre les he dicho, esas pequeñas acciones cotidianas son las que van formando el carácter para aquellas grandes exigencias de otros tiempos y de otros momentos de vida. Entonces, el que siempre ha estado cómodo y nunca ha dado un golpe, cuando sale a la realidad, cuando tiene que enfrentarse, va a tener mucho menos herramientas para poder hacer frente de manera adecuada a esos procesos de vida. Entonces, organizar el entorno y hacer una agenda, aunque usted no tenga clase, usted no va a estar hasta las 12 del día durmiendo. Exactamente. Usted puede dormir hasta las 9:30 y depende quizá hasta las 10. A las 10 la gente tiene que parar de la cama. Hay que hacer algún tipo de actividad física. Muchos jóvenes aumentando muchísimo de peso. ¿Tú quieres decir algo, Rey? Sí, hay un video, se hizo viral hace algunos años, pero con cierta frecuencia se mantiene activo. Y es el discurso que pronunció un comandante del ejército de Estados Unidos, que tiene como título: si quieres cambiar el mundo, comienza por tender tu cama. Se lo vamos a compartir a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, porque en sus palabras hay una gran verdad. Una vez tú inicias con ese acto que para muchos es una tontería, ya tú le estás diciendo al mundo: estoy preparado, ya me levanté, estoy despierto, estoy activo. Pero eso va mucho más allá. Y esto, tú estás hablando de levantarse más temprano, es decir, que los muchachos estén activos. Miren, no sabemos como padres el daño que le estamos haciendo a nuestros hijos, dejando que se alimente en su ser la pereza. De hecho, la pereza es uno de los pecados capitales, porque una vez se instala la pereza como un hábito en el sistema, romper con eso es muy difícil.
Y luego tienes a una persona que solamente cumple años, pero es un perezoso. Y una persona perezosa, de ahí a la depresión es un salto, es un pasito muy cercano. Entonces, por eso es tan importante, Dalul, el tema que tú nos estás tocando en el día de hoy y el que estás llamando la atención. Un padre que te está escuchando, Dalul, y que tiene por su norma que los hijos se levanten a las 12, a la 1 de la tarde, los fines de semana, a la hora que quieran, y luego se pasan el día entero en una bata. ¿Cuáles tus palabras para ese padre, para esa madre? Correcto, y de hecho eso debe empezar por el propio padre, ¿eh? Porque igual los mecanismos de acción vienen dados por la vivencia y la convivencia. Entonces, si usted son las 12 del día y está cocinando en pijama, no le venga a exigir al muchacho que se bañe y se cambie temprano. Entonces, no estoy diciendo que nos maquillemos y que nos arreglemos, estaría muy bien que lo hicieran. Estaría muy bien. Pero por lo menos bañarse y quitarse la pijama es un punto fundamental, porque eso va a ir manteniendo ese hábito, pero además diferenciando los momentos y los espacios del día. Entonces, ya empezamos, ¿verdad? Horas para las comidas. No es que usted va a comer a la hora que le dé la gana, es que aquí se va a comer a la 1 o a la 1:30. Y después de eso la comida se recoge. Usted no comió, espere que venga el próximo turno de comida. ¿Por qué? Porque ahí viene lo que te decía, muchísimos jóvenes han aumentado tremendamente de peso. Primero por la inercia, porque están durmiendo más, porque no se están moviendo, y segundo porque están comiendo todo lo que le pasa, y además si no hay bolsillo que lo aguante, porque no hay cosa que por comer. supuesto. Joven, come como una lima nueva. Sí. Entonces, es importante el organizar, hacer un horario, y ese horario lo tenemos que cumplir todos. Buscar espacios para actividad física. Probablemente usted no tenga un patio, pero hay parques, pero hay un parqueo donde usted puede bajar y donde podemos incluso bajar a dar un par de vueltas a la manzana con todos los protocolos del lugar, porque eso es, acuérdense que el movimiento genera un cambio bioquímico que me produce eso, la activación que rompe la pereza. El concepto, el término que se utiliza para hablar de esa no impulso de hacer cosas es lo que se llama apatía, y la apatía y la depresión son hermanitas gemelas, no van una sin la otra. Y como tú decías, Rey, la pereza, que empieza como un tema a lo mejor inconsciente e involuntario, se instala y después da mucho trabajo porque produce ese cambio a nivel bioquímico en el sistema. Entonces, hay que moverse. Cómprese un juego de mesa, un parcheo, un monopolio, eso cuesta 300 pesos en cualquier sitio, porque hay de todos los precios, y hagan una tarde, y vamos a jugar hoy un partido de eso. Establezca actividades que permitan que esa hiperconvivencia que hemos tenido sea agradable y sea beneficiosa para todos. Segundo punto importante, reconocer las emociones. De manera natural, el adolescente tiene un remolino allí de emociones y de elementos. ¿Qué va a pasar? Que quien refuerza el ser del adolescente en esa etapa es su igual, es decir, el otro adolescente. Pero ahora yo no lo tengo a mi lado para que eso suceda. Entonces, yo necesito establecer ese permiso de sentirse mal, ese permiso de que exprese las emociones. Porque mire, muchachos, estés tranquilo, que nosotros, no, sí, pero yo lo afronto de una manera, tú lo afrontas de otra. Hay que darle esa oportunidad de expresar ese sentimiento, esa frustración, esa tristeza, ese enojo, como se ha llamado, como se esté manifestando, y entonces sentarnos a ver cómo vamos a hacer las cosas para mejorar y para hacer que ese sentimiento cambie y que te puedas sentir lo mejor posible. Entonces, los muchachos no lloran, deje esa ñoñería. No, también hay que darle oportunidad, porque por eso somos humanos. Eso es lo que nos hace humanos. Entonces, y ahí están las emociones. Nosotros mismos, señores, hay días que uno se siente agobiado, que tú quieres mandar decir Teresa San Antonio. De eso sí. Entendimos perfectamente. Y mandar a todo el mundo a freír tusa. Y es normal. O sea, es parte del propio proceso de vida, no necesariamente en este tiempo, en cualquier momento. Entonces, lo que no es
mantenernos allí, es reconocerlo, pero trabajar para mejorarlo, modificarlo y cambiarlo a partir de actitudes, de comportamientos, de crear nuevas rutinas, de identificar cosas nuevas. A mí me ha encantado que es una época ideal para enamorar a los jóvenes a un buen libro, a una buena historia. Vamos, ¿no quieren empezar a leer? Vamos primero a ver la película. Hay muchísimos libros que tienen la película. Sí, es una buena forma de entrar. Vamos a leer el libro para ver cómo se da. E incluso, señores, vamos a hacer un TikTok en familia. Pero ¿por qué no? Vamos a hacerlo en conjunto. O sea, es buscarle la vuelta. Y obviamente... Lo de Dalul no es fácil. Un TikTok en familia. Yo me la imaginé haciendo ella un TikTok. Ella misma, con Doña Orquídea. ¿Tú te imaginas? Yo la voy a poner, es un día de trata. Sí, yo sé que tú, por eso. Y obviamente, como mencionábamos hace un rato, pensar y buscar estrategias para que pueda tener esa conexión con sus amigos, con sus iguales. Señores, la relación primaria de los adolescentes con sus iguales es fundamental. Son los que son quienes realmente, con quienes realmente en esta etapa de vida necesitan contacto. Entonces, vamos a hacer una actividad, ya sea virtual, ya sea presencial en un espacio abierto con los protocolos del lugar, pero propiciar ese acercamiento de ese grupo, de ese entorno afectivo importante para el adolescente, como lo constituyen sus amigos, son sus cómplices, son los que piensan igual que él, aunque usted piense igualito que su hijo, a veces que es así, pero ellos no lo ven así. Y las habilidades que uno les transmite a los hijos, ellos la ponen en práctica es con sus iguales, porque claro, con los adultos no pueden ejercer esas autoridades. Ni esas autoridades, eso es correcto. Exactamente, entonces entre sus iguales sale el líder, sale el organizador, sale el pacifista. Ahí es donde realmente ellos pueden poner en práctica lo que son, lo que tienen. Claro, y descubrir nuevos, sí. Y por un último tip, descubrir nuevos hobbies. Vamos a, señores, hay gente que puede aprender cosas nuevas, que puede empezar a cosas, qué sé yo. Hay una cantidad impresionante de cursos gratuitos, de tutoriales. Invéntese algo, póngase a producir algo, haga diseño gráfico, haga, qué sé yo. Hay una cantidad ilimitada de posibilidades. Está en que hagamos conciencia y en que nos movamos todos, porque no solamente moverlo, es que nos movamos todos hacia un estado y hacia un estilo de vida saludable física y emocionalmente para todos. Eso, Dalul Ordey. Gracias por el tema. Sé que a más de uno de los padres y de las madres que nos están escuchando le has removido el piso en el día de hoy. Hay mucha gente que la van a levantar temprano en este fin de semana. Dalul Ordey, la gente que quiera conectar contigo y Neurotraining. Claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992 y también nos pueden buscar en las redes sociales en Neurotraining _RD por Instagram y en nuestra página web www.neurotraining.do. Chévere, Dalul, que tengas un excelente día, buen fin de semana. Gracias.